el gobierno presentó los ejes de su pacto fiscal, con el cual a través de distintos proyectos va a intentar reformular, buscar de otra forma, tener recursos para llevar adelante distintas materias, distintas medidas. Queremos conocer cómo vieron este anuncio desde el mundo de las pymes y para eso nos acompaña la presidenta de una pyme, perdón, Yanina Figueroa. Yanina, bienvenida a MolTV, ¿cómo estás? No, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por acompañarnos, Yanina, porque durante toda la mañana, incluso el día de ayer, hemos tenido reacciones de distintos sectores, políticos, también economistas, a lo que fue el anuncio del presidente Gabriel Boric y después los detalles que dio el ministro Mario Marcel. Nos faltan las pymes, Yanina. Primero, ¿qué les pareció el anuncio desde su sector? Mira, hay un sector bastante mayoritario, no solamente las pymes, estuve también viendo las reacciones de la política, de los sectores que están bastante en contra y que votaron en contra de esta reforma en el primer trámite, eh, que valoraban básicamente estos seis ejes que tiene la reforma. Nosotros sentimos que ha sido un esfuerzo de muchos sectores, especialmente nuestro, de poder ponernos a dialogar durante varios meses para poder llegar a un acuerdo. Sin duda alguna estamos contentos porque valoramos el aporte que nosotros hicimos, por ejemplo, a la formalización. Eh, Poder avanzar en un monotributo, tener excepción de IVA como incentivo para que las empresas puedan formalizarse y crecer, que sean parte efectivamente, los controles aduaneros, el hecho de vigilar y sancionar con mayor fuerza todos estos espacios que quedan bastante negros dentro de la informalidad, creemos que es un avance y un aporte. También en este sistema tributario moderno que se plantea el poder simplificar aún más nuestro sistema, poder evaluar y atesorar también que el 95% de las empresas pequeñas no pagan impuestos. Por lo tanto, poder mantener eso y evaluar también la posibilidad de mayores impuestos, que todavía no hemos llegado a un total acuerdo entre ese 10 y ese 25. Nosotros creemos que son avances y que de todas maneras llega en un momento bien complejo, además, en un ambiente político, social, de cuestionamiento profundo. Por lo tanto, la eficiencia en el gasto y la priorización en estos sectores sentido para la ciudadanía, que a nosotros nos hace también mucha sintonía, el hecho de pensar en la seguridad social, en la protección hacia esta desventajosa forma en que estamos viviendo en Chile, especialmente con las pensiones de los adultos mayores. Poner acento efectivamente en una educación deprimida que hemos tenido durante todos los años de democracia, que no hemos podido saltar al desarrollo por estas faltas, digamos, de protección en ese sentido. eh, Nosotros creemos que es valorable. El poder también, por ejemplo, eh, transparentar la evaluación, nosotros lo planteamos muchas veces, plantear la evaluación de proyectos de política pública que nosotros creemos que no ha movido la aguja para sectores importantes de la economía como el nuestro. Ver qué pasa con los Cercotec, la Corfo. Mire, Patricia, nosotros participamos a lo largo de la democracia y partimos el 90 con un 25% de participación en las ventas totales. Con crecimiento, con extremo crecimiento, sin crecimiento, las pymes hemos ido disminuyendo esa participación y hoy día estamos cercanas al 13%. Por lo tanto, si hay un 0,5 del PIB que se va a destinar en poder hacer acciones efectivas que hagan que este sector que tiene la mayoría del empleo en el país pueda participar de mejor manera, siempre vamos a estar dispuestos a la contribución. Por lo tanto, creemos que este marco de estos seis ejes presentan una cierta esperanza, especialmente para este futuro que nosotros queremos participar de mayor manera para el desarrollo del país. Janina, usted decía, participó de las reuniones que se hicieron por todos estos meses antes de presentar el pacto, pero no solo ha estado la UNAPYME, sino que varias organizaciones de representación de pequeños emprendedores, pequeños y medianos. Diría que este análisis suyo, esta postura de valoración a lo que se anunció con este pacto fiscal, ¿es algo que permea a todo el sector o hay bastantes diferencias en el mundo PYME? Bueno, hay diferencias en el mundo pyme como hay diferencias en el mundo social, político, económico del país. Nosotros, por lo que pudimos observar por nuestros colegas, mayoritariamente el sector de las pymes valora estos avances. Seguimos sintiendo
que queremos, obviamente, como todos los sectores que están involucrados en este pacto, quisiéramos ver resultados ya, pero creemos que ha sido interesante la postura que ha tenido el ministro de Hacienda. Mire, a nosotros nos ha tocado participar en diversos gobiernos, a mí no en tantos, el presidente Bachelet, el presidente Piñera y este gobierno. Pero desde mi punto de vista y del punto de vista de varios de nuestros compañeros, es valorable el que nos hayamos sentado tantas veces con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda era bastante ausente de las conversaciones pymes durante prácticamente toda la democracia. Yo me acuerdo haber visto una vez al ministro presencialmente del gobierno anterior y tal vez un par en el gobierno de Bachelet. Por lo tanto, primero valorar eso, ¿ah? Valorar que fue capaz de escucharnos y muchas veces nosotros muy desbordados por nuestras ansiedades y supo recoger efectivamente y esperamos efectivamente que ya cuando se haga el desglose completo, cuando en marzo se siente el gobierno, el parlamento y la sociedad civil a poder ver si se aprueba este nuevo intento, que la máxima cantidad de cosas que nosotros le pudimos plantear estén reflejadas. Por ejemplo, de esto el ministro Marcelo hace poco hablaba de todo lo que es la permisología que se llama ya, todas estas trabas que se ponen para las inversiones, todos los tributos que van a bajar para este tipo de inversiones. Bueno, nuestra gran pregunta, y se lo hemos planteado, y esperamos que eso no quede en el tintero, es cómo nosotros vamos en encadenamiento productivo en los grandes proyectos del país que tienen que ver con el litio, el hidrógeno verde, las energías renovables, la minería. Es decir, Porque quieren saber cómo ustedes van a poder ser parte también de esas industrias que se buscan desarrollar ahora. así es, o sea, nosotros tenemos un desafío, la pequeña y mediana empresa y la microempresa está durante muchos años sin capacidad de producir. Tenemos una industria absolutamente ausente en nuestra pequeña empresa. Por lo tanto, bueno, este es un desafío. A mí me tocó estar acompañando al presidente en la gira presidencial. Pude percibir y ver la cantidad de entusiasmo que hay en la inversión extranjera en Chile. La gran pregunta es si vamos a crecer de ese 13% total de las ventas, si los esfuerzos fiscales y del Estado de Chile van a ser mayores para integrarnos en esta cadena, no con un subcontrato de abuso, de precarización y de no pago, que ha sido una constante, y es por eso que la mayoría de los sueldos en el país son bajos. Aquí hay un problema estructural que sabemos que no va a poder resolver un solo gobierno, pero nosotros sentimos que es nuestro deber seguir empujando esta conciencia, no solo esta conciencia política del Estado, sino que también esta conciencia de que usted hoy día, Emol, nos esté preguntando a las pymes qué nos parece esto, porque ni más ni menos, sobre nuestros hombros está el 60% del empleo del país. Por lo tanto, hay que cuidar a las pymes. Y es valorable además que dentro del discurso del presidente él haya dedicado varias líneas a nuestro sector. Eso no era visto en gobiernos anteriores con tanta fuerza. Siempre era como, bueno, las pymes el motor de Chile, pero seguían con el 13% del mercado sin acciones concretas. Por lo tanto, abordar hoy día la informalidad que afecta a tanto comercio de todas nuestras ciudades, pero dar una alternativa, más que castigadora, una alternativa que incluye, que los invita a un monotributo, que les permite dejar una excepción de IVA. Muchos de nosotros partimos eh, totalmente cuesta arriba pero ahora hay una posibilidad que podamos enfrentar la informalidad. Esa era una de las grandes quejas también, de varios sectores de la política que hoy día siempre siguen poniendo en tela de juicio estos avances. Nosotros también apelamos a este diálogo permanente que tenemos que mantener. Un Porque diálogo permanente que, al menos a nivel político, se está viendo un poco cuesta arriba por la postura que están teniendo algunos sectores de la oposición. El presidente Gabriel Boric les hablaba directamente a ellos en su mensaje y eso genera también incertidumbre en cómo va a ser el camino a seguir de estos proyectos que van a ingresar al Congreso. Obviamente ustedes ahí como PYME no tienen un voto, pero sí tienen voz, Yanina. ¿Qué expectativas tienen o cómo están viendo en estos momentos lo que va a ser el trámite legislativo de este pacto fiscal? bueno, nosotros creemos que desde la política tiene que haber no una utilización de las pymes. ¿Ah? Tiene que haber una transparencia de qué es lo que quieren hacer estos sectores,
que hoy día también hablan de inconstitucionalidad, por ejemplo, cuando hablamos de la evasión y la elusión. Son Claro, 1,5. porque esto lo habría contenido el proyecto anterior, entonces hay que revisar si es que se está planteando lo mismo o diferente, porque si fuera lo mismo o muy similar, se podría declarar inconstitucional porque no pasaba un año. Sí, claro, pero resulta que hoy día hay un... Mira, a nosotros parece que se nos olvida, Patricia, que esta fuerza contenida social frente a la injusticia de las pensiones, de la salud, de la educación, está ahí en el 2019 con cercano a un 4% de crecimiento. Si bien hemos ido a la baja los últimos 10 años, no estamos como ahora, en un 1% del IMASEC. Por lo tanto, también hay que hacer una reflexión. Bueno, en los tiempos de bonanza del país, ¿ah? En los tiempos en que el crecimiento era 5, 6, 7, 4%, ¿qué pasó? Que una inmensa mayoría de los chilenos está ahí y que eso no se ha solucionado. Entre ellos las pymes, desprotección, falta de financiamiento, falta de mercado, abuso en el pago, subcontratos abusivos, ni siquiera la compra pública. Bueno, entonces hoy día, cuando se plantea, fíjate, la compra pública, eh, que nosotros hemos cuestionado y que ha sido tremendamente alterada, eh, empezó en el gobierno del presidente Piñera, lo denunciamos, la concentración, los tratos directos, las 5 grandes empresas que vendían todo al Estado. Eso no se ha solucionado en este gobierno, pero sí hemos instalado un compromiso, ¿ah? De poder ver cómo la compra pública se traslada a lo que fue originalmente a las empresas de menor tamaño. Y con eso nos ayuda al crecimiento. Porque hoy día, más que un subsidio, más que nos den un fogape, lo que necesitamos es mercado, ¿ya? Y en eso hemos hablado bastante poco. Por lo tanto, si van a haber inversiones y va a haber permisos que van a reducir en un 1,3%, bueno, nosotros queremos ser parte también, ¿ah? Que nuestra capacitación avance hacia la tecnología, que nuestro capital humano sea de 3,0, 4,0, que no sea la capacitación precaria a la cual estamos accediendo solamente en un 8% de las franquicias tributarias. ¿Mm? Entonces, bueno, como hemos estado siempre muy adoloridos, sentimos que es importante este avance y lo valoramos. Se hace cargo, en ese mismo sentido, este pacto fiscal, lo que conocemos hasta ahora, estos ejes, ¿se hacen cargo de los principales dolores de las pymes? Nosotros valoramos que en gran parte y en gran medida estos 6 ejes se hacen cargo, pero nos hace falta también ver el detalle. Nosotros insistimos que el encadenamiento productivo para nosotros es importante, ¿ya? O sea, al menos en los titulares va en la dirección correcta, pero claro, nos falta la carne, las medidas concretas que se van a impulsar. Bueno, por ejemplo, el tema de el control fronterizo al contrabando, delitos al transporte y almacenamiento de todas estas mercancías dudosas que se venden, digamos, en las calles, que perjudican al establecido, creo que son avances. Poder hacer un monotributo, el tener la posibilidad de no pagar IVA durante 2 años o que sea decreciente, es importante. Que nosotros tengamos regímenes especiales, educación tributaria, ¿ah? Que la DIRCOM esté fortalecida, que la defensa al contribuyente sea una defensa efectiva, que esté presente en todas nuestras regiones, que podamos defendernos de algunas cosas arbitrarias, yo creo que son tremendamente positivas. Ahora, centrar el gasto fiscal también en los sentidos de la ciudadanía, las pensiones, la salud, la seguridad ciudadana, eh, y que el gasto fiscal tan cuestionado, por todo lo que hemos sabido, ponga acento en estos pilares, para nosotros creo que es importante, que va respondiendo en cierta medida el avance que tiene que tener el país después de la demanda social y la queja del estallido del 2019. Yanina, ¿qué le parece que se haya descartado finalmente subir los impuestos a las empresas? Bueno, cada rama negocia y consigue lo que necesita conseguir. Uno puede pensar que el crecimiento tan bajo y prácticamente nulo para este año pone alertas y mayores tributos. Pero yo también, o nosotros también nos hacemos la pregunta, bueno, en los tiempos de bonanza seguíamos teniendo los mismos problemas y agudizando el problema de pensiones también en el país. Por lo tanto, va a llegar el momento en que vamos a tener que sincerar efectivamente, porque
a mayor gasto en política pública se necesitan ingresos permanentes. Y eso, cómo llegamos a un acuerdo, yo creo que tenemos que tener la voluntad de llegar a ese acuerdo. Eh, y no sé, sentimos que desde las pymes podemos hacer un aporte también a poner esos acentos que de repente la vorágine noticiosa o lo que va surgiendo no nos hace ver que para atrás. Nosotros, por ejemplo, las pymes fuimos perdiendo sistemáticamente posición en las ventas nacionales. Y ese crecimiento tan bullante que tuvo el país del 6-7 nos llegó bastante por chorreo, porque finalmente hoy día uno ve las miserias de pensiones para la gran mayoría de nuestros adultos mayores, la precariedad en nuestros consultorios, en nuestros hospitales públicos, eh, y la debacle que tenemos en la educación pública además, la poca priorización que ha tenido nuestros centros de formación en la educación pública. Eh, Jóvenes que sean que el talento y el capital humano que se desarrolla en nuestros liceos técnicos profesionales efectivamente ayuden a una mejor industria, una pequeña industria. Por lo tanto, todo eso como que se nos olvida en el momento de decir, bueno, ya, ¿cómo construimos este país que sea más generoso, más inclusivo, que sea capaz efectivamente de dar la prosperidad a las grandes mayorías? Ese es un desafío que necesita generosidad, que necesita verdad y que necesita ponernos de acuerdo. De todos los anuncios que se dieron, ¿cuál echaron de menos? Entendiendo que aquí el ministro Marcel, si en algo insistió, fue en que no hay nada cerrado, se puede seguir dialogando, todavía hay espacio para encontrar nuevos puntos, agregar nuevas medidas. ¿Qué les gustaría a ustedes agregar a lo que ya sabemos, Janina? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en el impuesto al global complementario, que es algo que todavía no hemos podido poner de acuerdo. El impuesto nuestro era del 25%. Eh, Nosotros transitoriamente habíamos pedido una rebaja en el gobierno del presidente Piñera porque no podíamos estar más en el suelo, digamos, y lo poco que se pudo vender era, ojalá, para poder reinvertirlo en capital o en pagar sueldos, qué sé yo. Eh, bueno, esta conversación quedó bastante pendiente. Nosotros creemos que teniendo metas claras, mira, teniendo metas claras, de cuánta participación de mercado vamos a tener, cómo se van a eh, priorizar una forma distinta de ver los fomentos productivos para que sean efectivamente agentes de crecimiento para nosotros, cómo se va a abrir la compra pública para las empresas de menor tamaño. ¿Ah? ¿Cómo avanzamos en esto que dijo el presidente que para nosotros nos parece tremendamente relevante, el pago del Estado a 20 días? Hoy día uno de los grandes problemas de la pyme es el abuso en el pago. Hay una industria además que se ha creado del abuso. ¿Ah? Tenemos que recurrir al factory porque no nos pagan Mira, ayer estaba hablando con 3 contratistas en la construcción. 90 días sin estado de pago. O sea, 90 días. Y esto se repite en distintos sectores. Por lo tanto, no sé, tenemos que tener una media para llegar a un impuesto tal vez del 18%, un 17%. Eh, pero ¿Y efectivamente, hay agua en la piscina para algo como eso? eh, yo creo que como están abiertas las conversaciones y como hay ejes, estos 6 ejes son muy interesantes de poder profundizar aún más. Con el anuncio de que siguen las conversaciones para afinar estos detalles, me da la idea de que no debería no existir un espacio para evaluar eso. Ya, y entonces para ustedes el ideal sería que se pagara un 18%. Nosotros, o sea, pensando en que el gobierno plantea volver al 25%, hay Claro. sectores radicales de las pymes que dicen un 10%. Nosotros planteamos una media, por decir algo, por decir además que esto tiene que ir acompañado con metas, ¿ya? O sea, si estamos perdiendo participación de ventas totales, es lógico ponernos una meta de hacia dónde va a estar las empresas de menor tamaño en un par de años más. Por lo tanto, tener un impuesto transitorio para volver a conversarlo, sea el 10, sea del 12,5 que en un momento se planteó, sea del 15, nos da una holgura para medir, ¿ya? Porque es lo mismo que ha pasado con los fondos, por ejemplo, que se han puesto para, para las capacitaciones, los FIC que se han entregado a las universidades para el desarrollo económico de las regiones, los fondos de Cercotec, el rol de la Corfo. Entonces uno dice, bueno, ya, lo hemos dado y han estado presentes en estas instituciones para las empresas de menor tamaño, pero seguimos siendo
el 13% total de las ventas del país. ¿Ah? Entonces, ¿cómo resolvemos eso y cómo avanzamos? Por lo menos nosotros tenemos la voluntad de hacer. ¿Ya? Bueno, y sin duda se Si vienen bien, muchísimas conversaciones. Esto sí, va a continuar entre los sectores políticos, también con ustedes, protagonistas, además de todas estas conversaciones fiscales. Yanina, nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conversando y conociendo en qué siguen esas conversaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. no, a ti Patricia, muchas gracias de Amor TV. Que tengan muy buen día y por supuesto a todos ustedes los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.